pacto de sangre. Ese es el título de la predicación. Dios, a través de la historia del hombre, ha utilizado la sangre como pacto. ¿Y por qué ha utilizado la sangre como pacto? Porque la sangre en la Biblia representa vida. Y no solamente en la Biblia, sino que cuando alguien, por ejemplo, en un hospital o en una clínica está pasando por una enfermedad grave, le van a hacer una cirugía, ¿qué es lo que piden los médicos que donen? ¿Qué es lo que piden? Sangre. Sangre sobre ese paciente que se está muriendo, que está enfermo y que puede morir. Piden sangre porque la sangre es vida. La sangre es vida. Y debido a eso es que Dios, a través de la historia del hombre, ha utilizado la sangre como pacto. Por ejemplo, en el tiempo de Adán y Eva en el huerto del Edén, Génesis 3:21. Dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recordemos que Adán y Eva habían pecado contra Dios. Ellos desobedecieron la palabra del Señor y se cumplió desde ese momento lo que dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde Adán y Eva, desde que pecaron contra el Señor. Cuando ellos pecaron contra Dios, sus ojos y su corazón, su mente, todo su ser fue abierto al pecado. Y en ellos entró la malicia, en ellos entró la maldad, en ellos entró la morbosidad. ¿Y por qué te digo morbosidad? Porque antes estaban desnudos y no había pasado absolutamente nada. Pero ahora, después de pecar, vieron que estaban desnudos, se avergonzaron y se hicieron para ellos, se cosieron con hojas de higuera unos delantales, lo que nosotros popularmente le llamamos taparrabos. ¿Por qué? Porque ya les daba vergüenza entre ellos, pero también vergüenza hacia Dios. Se escondieron de la presencia del Señor después de que Dios habló en medio del huerto. Después de ellos pecar, el Señor los llamó, los buscó y ellos se escondieron de la presencia de Dios. Y el Señor lo que hizo fue hacerle túnicas de pieles. Les dijo: se quitan esos taparrabos que hicieron con hojas de higuera, se los quitan. Eso no les va a cubrir el pecado, eso no les va a cubrir la vergüenza. Se los quitan y el Señor les hizo túnicas de pieles. Ahora bien, para hacer un vestido, en este caso unas túnicas de pieles, para adquirir las pieles, ¿qué es lo que debemos hacer con el animal de quien es esa piel? ¿Qué es lo que hay que hacer con ese animal? Sacrificarlo, y al sacrificarlo hay derramamiento de sangre. Entonces vemos aquí que desde el huerto del Edén, en el tiempo de Adán y Eva, el Señor ha utilizado la sangre como pacto. Génesis 8:20. Libro de Génesis capítulo 8 versículo 20. Dice así: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Aquí también vemos por la escritura bíblica cómo después de haber pasado el diluvio y descender Noé y su familia del arca, lo que hace Noé inmediatamente, una vez posan sus pies en tierra seca, viene un nuevo comienzo, viene una nueva vida, y lo que hace Noé es edificar un altar al Señor. Y dice que tomó para ese altar todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ofreció animales limpios y aves limpias. Mire lo que dice la escritura, ahí no dice animales inmundos. Diga conmigo: para Dios yo le tengo que dar lo mejor. Así es, mi amado. Para Dios hay que darle lo mejor. Yo no le puedo dar a Dios las obras.
Hace poco estuvimos en una fundación el viernes pasado, en una fundación, un lugar, digamos, amplio también, y el sonido del micrófono se fue. Si yo me hubiera puesto a poner allí a criticar, pero usted, hermano, que va con el sonido, vea que es, vea, bla, y me pongo cara de bravo así, enojado, ¿cómo es que voy aquí a predicar y esto no funciona? No, ¿qué es esto? No, hermano, inmediatamente ese micrófono dejó de funcionar, de sonar, lo cogí, se lo di al sonidista y lo que hice fue levantar mi voz y empezar a hablar duro, que gracias a Dios me ha dado una voz fuerte. Pero si yo me pongo ahí, pongo mala cara. ¿Qué le estoy ofreciendo a Dios? ¿Aves limpias? No. ¿Animal limpio? No. Estaría haciendo cosas, un altar con aves inmundas y animales inmundos. Pero yo veo que aquí Noé dio lo mejor. ¿Para quién? Para Dios. Lo mejor para Dios. Hermano, para Dios damos lo mejor. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestras ofrendas, damos lo mejor para el Señor. En el servicio a Dios damos lo mejor. Pero si yo a Dios le voy a dar allí las obras o hacer las cosas de mala gana, eso no es así, mi amado. Seamos como Noé, dar lo mejor para el Señor. Él sacrificó estos animales. Al sacrificarlos, pues obviamente hubo derramamiento de sangre. Ese fue el pacto noético. En el nuevo pacto, vamos ahorita a Éxodo 12, libro de Éxodo capítulo 12, versículo 7. Éxodo 12, versículo 7 dice así: y tomaron de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Estamos hablando del tiempo cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto esclavizado. Era casa de servidumbre. Y el Señor puso los ojos en el pueblo de Israel, no porque sea el mejor pueblo de todos, no, sino porque Dios tuvo misericordia de este pueblo por cuando era un pueblo azotado, afligido, menesteroso, golpeado y esclavo. Y ese clamor de los hijos de Israel, o sea, su dolor, su angustia, subió ante la presencia de Dios, y Dios escogió al pueblo de Israel para revelarse y manifestarse al mundo, para que el mundo conozca al Dios de Israel. ¿Y por qué Dios escogió a Israel? Porque antes los pueblos fuera del de Israel adoraban a dioses paganos, adoraban a dioses falsos. Adoraban dioses hechos por manos de hombres, inventados por los hombres. Entonces no había una adoración al Dios verdadero, porque los pueblos adoraban dioses falsos. Entonces Dios dijo: yo voy a tomar un pueblo y me voy a revelar a ese pueblo, y a través de ese pueblo el mundo va a conocer al Dios verdadero. O sea, el Dios de Israel es el Dios verdadero. Por eso el Señor escogió a ese pueblo de Israel, no porque ellos tengan méritos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y ya en la 10ª plaga, y el Señor le dijo a Moisés y a su pueblo: bueno, los voy a liberar. Viene la muerte de los primogénitos, tanto lo de los varones como de los animales. Y ustedes van a sacrificar un cordero por familia. Y si la familia es muy pequeña, pues para que no se pierda la carne, entonces se une con otra familia, y así pues no hay desperdicio de alimento. Tomarán la sangre de ese animal sacrificado y lo pondrán en los dinteles y en los postes de la casa. Y cuando venga el ángel de la muerte, donde esté la señal de la sangre, allí no va a haber muerte, no va a herir con mortandad donde esté la señal de la sangre. Pero donde no esté la señal de la sangre, entonces viene el espíritu de muerte y traerá esa desgracia. Entonces vemos aquí que en la salvación de los primogénitos del pueblo de Israel de la muerte, también el Señor utilizó un
cordero, utilizó la sangre. Utilizó la sangre. Ahora vamos a Lucas 22:20. Dice así: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora vemos que el Señor sigue utilizando el derramamiento de sangre como pacto. Ahora un pacto nuevo. El Señor Jesús, una vez tomaron la cena con los discípulos, entonces dice que tomó la copa, o sea, tomó el vino. Y dijo: esta copa de vino, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esa copa de vino simbolizaba y representaba la sangre de Cristo derramada en sacrificio por amor de nosotros los pecadores. Y aquí es donde el Señor establece un nuevo pacto, porque Él está diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Ese es el pacto de la gracia. Ya nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, que era el de la ley de Moisés. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El de la gracia divina. Se establece como nuevo pacto el de la gracia divina. Esto quiere decir que hay un pacto viejo, antiguo, y que ese pacto viejo ha quedado invalidado. Ha quedado invalidado por el nuevo pacto. Entonces, ¿qué representa el nuevo pacto? Que hay uno viejo. Pero como ya hay uno nuevo, el viejo pacto queda invalidado, para que ahora solamente tenga validez el nuevo pacto, el de la gracia. Y ese nuevo pacto fue sellado, fue establecido por el poder de la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga conmigo: hay poder en la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Ahora bien, la sangre de Cristo es lo que ha traído el nuevo pacto. Ha sellado el nuevo y ha quedado invalidado el viejo, o sea, el pacto de la ley de Moisés. Porque bajo la ley de Moisés nadie será justificado, dice la Escritura. Porque bajo la ley de Moisés es por obras. Entonces yo hago esto o dejo de hacer esto. Pero depende es de lo que haga o deje de hacer la persona. O sea que por la ley es por las obras. Y por las obras nadie será justificado. Porque si no cometemos un error, cometemos otro. Por eso por la ley de Moisés nadie será justificado. Y el Señor establece un nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde la salvación no es por obras, sino por la gracia, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Bendito sea Dios. Como la sangre de Jesucristo estableció un nuevo pacto, esa sangre de Jesucristo es la base. Y te voy a enseñar para qué es la base de la sangre de Jesús. Primera de Juan 1:7. ¿Por qué es tan importante la sangre de Jesús? Es tan relevante que la sangre de Cristo estableció un nuevo pacto. Y ya no vendrá otro, ¿no? Ya ese está establecido y ese es el que nos da salvación y vida eterna. ¿Y por qué es importante esa sangre de Jesús, el Hijo de Dios? Primera de Juan 1:7 dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué fue lo que hizo posible la separación del hombre y Dios? ¿Qué fue lo que hizo posible eso?
Eso que nos hizo ser destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que hizo posible esa enemistad entre Dios y el ser humano? Para que ahora el hombre entrara en enemistad con la serpiente que simboliza a Satanás. ¿Qué fue lo que abrió esa brecha, ese abismo entre Dios y los hombres? El pecado. ¿Qué es lo que nos aísla de Dios? El pecado. El pecado es el que coloca un abismo entre el hombre en la tierra y Dios en su trono. Pero Cristo Jesús ha quitado ese abismo, ha quitado esa brecha, y Él ha unido de nuevo a Dios con nosotros los seres humanos a través de su sangre. Y aquello que nos aísla de Dios, aquello que nos separa de Dios, que es el pecado, ahora el poder de esa sangre nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos pecados? De todo pecado. Alguien dirá, lo que pasa es que yo soy una persona mala, yo he hecho cosas indebidas, yo he hecho cosas incorrectas, yo he pecado contra Dios y me da pena buscar de Dios, me da pena orar, me da pena ir a la iglesia. Un día venía en un taxi y empecé a hablar con el taxista y lo invité a que buscara de Dios, lo invité a la iglesia. Y él me dijo, no, lo que pasa es que yo soy una persona que he cometido muchos pecados, yo soy un hombre muy pecador. Y pues de eso ir a la iglesia, entrar a la iglesia me da hasta pena con el Señor. Esas fueron las palabras que el taxista me dijo. Y yo le dije, no, no te preocupes, que así como estás, es que el Señor te necesita. Porque el Señor vino a salvar es lo que se había perdido. Dios vino a sanar es lo que estaba enfermo. Los sanos no necesitan de médico. Cuando estamos sanos, ¿será que usted va donde el médico estando sano? No, cuando estamos sanos no vamos donde el médico. Y si una persona está sana y le gusta estar metido en los hospitales hay muchos virus, muchas bacterias que están por allí, vea, usted no los ve, pero ahí están. Entonces, por eso los que estamos sanos, hermano, los que buscan es los que están enfermos. ¿Y qué vino a hacer el Señor Jesús? A sanar lo que estaba enfermo. ¿Qué era lo que nos había enfermado espiritualmente? El pecado. Pero Jesús, a través del derramamiento de su sangre, nos limpia absolutamente de todo pecado. De todo pecado. No importa el pecado. Mire, un día me tocó la consejería con un hombre joven. Tendría por ahí unos 35 años máximo. Entonces él me comentó su vida rápidamente. Me dijo, yo desde muy joven, pues de pronto las malas compañías me llevaron a estar en círculos viciosos, no buenos, no sanos. Y uno de su juventud y ver que otros andan en una buena moto y con mujeres y con armas, y pues como que eso a mí me atrajo. Y me dijo este joven, mire, yo terminé perteneciendo a un grupo militar, o sea, sicarial, del cartel del norte del Valle. Yo llegué a ese punto. Y me compartían de Dios, y un día Dios en mi corazón puso el deseo de buscarle. Y yo sabía, me decía él, yo sabía que yo tengo que dejar esto, porque esta vida sicarial no está bien, esto no es bueno. Uno mata personas, pero no solamente está matando a las personas, sino que él me decía, uno deja herido a un papá, a una mamá, los deja con heridas, y eso a mí me ha afectado mucho. No solamente la muerte de las personas con quienes había atentado, sino también el dolor que genera a los familiares, a los padres. Y él oró a Dios, mire lo que es el poder de la oración a Dios. Él oró a Dios y le dijo, Señor, ayúdame, yo necesito cambiar de vida, yo no quiero seguir en esta vida. Apareja todo, Señor, porque tú sabes que el que se sale de aquí sale muerto. Pero yo te quiero agradar, Señor, colócame a paz, Señor bendito Dios, con los jefes, colócame a paz, Señor, que pase algo, Señor amado Jesús, yo quiero agradarte, quiero abandonar esta vida. Y él empezó, hermano, a ir quitando cosas de su vida que no agradaban al Señor. ¿Sabe qué pasó en ese momento? Que estoy hablando de años atrás. En ese tiempo,
al jefe de ellos, al capo como tal, la policía, el ejército de ese momento, lo apresaron y fue enviado a los Estados Unidos extraditado. Obviamente no va a entrar en detalles de nombre ni nada de esas cosas. Fue extraditado. Entonces eso hizo que en toda esa organización vinieran desavenencias. Y mire, esto Dios lo usó para que ese joven que estaba en caminos equivocados, esto Dios lo usó para él apartarse de esa vida sicarial. Y Dios le aparejó todo. Y con el dinero que él tenía compró un taxi. Y él ya estaba manejando su taxi propio y ganándose la plata honradamente. Y lo más importante, tenía la paz de Dios en su corazón. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús con él? Le limpió absolutamente todos sus pecados. Todo lo malo que había hecho, todo el dolor, la muerte que produjo, el Señor lo limpió de su corazón, de su vida, con el poder de su sangre. Y Él me enseñó algo que yo no sabía. Uno no sabe muchas cosas, uno cada día aprende más y más, cada día está aprendiendo. El que se cree que ya las sabe todas, ese no sabe nada y es el más ignorante de todos. Y Él me enseñó algo. Me dijo, pastor, ¿usted sabe quién es el que dice, al menos en esa organización, sabe quién es el que dice, este sirve o no sirve para trabajar con ellos? No es ni siquiera el jefe inmediato o el capo, no, era el brujo. Porque a él, antes de meterlo a la organización, lo mandaron, bueno, primero los enseñan, bueno, y lo mandaron donde el brujo. Y el brujo fue que lo rezó a él, le rezó el arma que le habían dado. Bueno, tú sabes que todo eso es ilegal, ¿no? El arma que le habían dado, fue el brujo el que lo rezó y fue el brujo el que le dijo al jefe inmediato de él, este sí sirve. O sea, era el brujo que decía quién sirve y quién no sirve, quién entra y quién no entra a ese grupo ilegal. Era el brujo. Y él me explicó todo lo que el brujo le hizo a él y cómo a lo último entró porque el brujo le había dado el aval. Pero hermano, no importa cuán grande sea el pecado o cuán, hermanos, sean en cantidad los pecados, la Biblia me dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa, hermano, lo que hemos pecado, no importa cuán grandemente le has fallado a Dios, no importa que tal vez tu corazón esté lleno de maldad e iniquidad, pero si tú te arrepientes, si tú buscas a Dios de corazón, la misericordia de Dios es tan grande que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Entonces la sangre de Jesucristo es la base para limpieza de pecados. Lo segundo, Efesios 2:13. Seguimos con este tema del pacto de la sangre. Efesios 2:13 dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bueno, aquí la palabra de Dios es clara. Está hablando del pueblo gentil. ¿Quiénes son los gentiles? La Biblia, ¿a qué le llama gentil? Gentiles son todos aquellos que no somos judíos, o sea, israelíes, ni de sangre, ni de nacimiento. No somos judíos ni de sangre, ni de nacimiento. Los judíos son, ellos son muy de su pueblo, de sus raíces. El colombiano no. El colombiano no. El colombiano sus raíces, vea, se van 2 meses, un mesecito para España y ya uno lo llama, ¿cómo estás? Hola tío, ¿cómo has estado?
¿Cómo están los chavales allá en Cali? Pero ¿cómo? Si este se fue hace un mes apenas. ¿Por qué? Porque los colombianos no tenemos raíces, no tenemos identidad. Eso es falta de identidad. Nosotros que decimos que somos patriotas y que esto y lo otro, y se van 2 mesecitos para Europa y ya cambia el acento. Mire, un argentino puede irse al país que sea y ser influenciado por la cultura de ese país nuevo donde va, todo lo que quiera. Pero el argentino nunca pierde su acento, nunca. No lo pierde. Un jovencito se llama Lionel Messi. De niño se lo llevaron, no sé, creo 12, 13 años, no sé, se lo llevaron para España. Un niño de 12, 13 años. Se fue para España, Barcelona, ya estuvo. Ya tiene 30 y pedazos, ya está cerca de los 40. Y todos esos años, porque allá fue niño, allá fue adolescente, allá fue joven, allá fue adulto, allá tuvo hijos, o sea, toda su vida fue allá en España, en Barcelona. Y usted lo lee, usted lo escucha actualmente hablar, y cómo habla, como argentino, no pierde el acento. ¿Usted no tiene familia que se ha ido para España, para otro país y ya cambiaron el acento? Ah, bueno. ¿Sí ve? No que cambien palabras, porque se pueden cambiar palabras, pero el acento. El judío es muy arraigado, tiene sus raíces. Y el judío no solamente es que nace en Israel, no, es de sangre, nazca donde nazca. Si sus padres, si sus raíces son israelíes, es israelí, es judío, es hebreo. Entonces, ¿quiénes son los gentiles? Los que no somos ni de sangre ni de nacimiento judío, israelí, o sea, nosotros. Nos dice las escrituras que estábamos lejos en otro tiempo. Claro, porque éramos los de la incircuncisión, éramos los gentiles. Estábamos lejos de Dios por causa de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, mayormente. Pero la Biblia nos dice que ahora estamos cerca por la sangre de Cristo. Ahora estamos cerca, tan cerca que somos el pueblo de Dios, tan cerca que somos los hijos de Dios, tan cerca que somos la iglesia del Cordero, somos la esposa del Cordero y vamos a estar allá en las bodas del Cordero en el cielo, sentados allí como la esposa del Cordero de Dios. Mire, somos hijos, somos herederos, Dios es nuestro amigo, somos la iglesia, la esposa del Cordero. Somos el pueblo de Dios, pero no lo éramos, pero ahora lo somos. Estábamos lejos, pero ahora estamos cerca. ¿Y qué es lo que nos ha acercado? ¿Y qué es lo que nos ha unido a ese Dios todopoderoso? La sangre de Cristo. Por eso, si alguien quiere buscar de Dios, tiene que buscar a Cristo. Si alguien quiere adorar a Dios, tiene que adorar a Cristo. Si alguien quiere servir a Dios, tiene que servir a Cristo. Si alguien quiere salvarse en Dios, recibir la salvación de Dios, tiene que recibir a Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia a los creyentes y a los seguidores de Jesús se nos denomina cristianos, porque somos seguidores de Cristo. No seguimos a los hombres, seguimos a quién, seguimos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él lo enseñó. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. O sea, no vamos a conocer a Dios, no vamos a ver a Dios, no vamos a estar con Dios, no vamos a heredar el reino de los cielos si no conocemos a Cristo, si no tenemos la fe en Cristo. ¿Cómo nos unimos a Dios? Por la sangre de Cristo. Por eso, papá y mamá, usted que me escucha, aplique el poder de la sangre de Jesús sobre sus hijos.
cuando usted pone las manos sobre sus hijos o cuando usted está orando por sus hijos, porque ellos tal vez salieron al trabajo, al estudio, no están en ese momento en la casa. Entonces usted ora por sus hijos en su casa y usted empieza a declarar: la sangre de Cristo cubre y guarda a mi hijo fulano de tal, a mi hija fulana de tal. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo Jesús le cubre. ¿Qué es lo que proféticamente está haciendo usted como papá y mamá? Es a ese joven, a esa jovencita que está lejos, que está apartada, usted lo está acercando a Dios por la sangre de Cristo. A ver, allí, hagamos el ejercicio sobre esos hijos. Empieza a declarar la sangre de Jesús. Empieza y con nombre propio, tus hijos allí. Empieza a declarar: la sangre de Cristo Jesús cubre mis hijos. Fulano de tal, fulana de tal, la sangre de Jesús les cubre. Mi hija se llama Ani Loaiza, la sangre de Jesús le cubre y le guarda. Lo que estamos declarando es que nuestros hijos, hermano, se unirán a Cristo y servirán a Cristo y serán herederos del reino de los cielos. ¿Cuánto lo creen? Alguien que lo crea, alguien que lo reciba. Ay, que yo quiero que mi hijo conozca de Dios, que mi hijo se acerque a Dios. Empiece a profetizar la sangre poderosa de Cristo sobre ellos. Porque es claro, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cercanos a quién? A Dios el Padre, por la sangre de Cristo. Óyeme, ese muchacho que se apartó, la sangre de Cristo volverá a traerlo a los pies de Dios. ¿Cuánto lo creen? Ese muchacho rebelde, grosero, vulgar, óigame, la sangre de Cristo lo trae de nuevo a los pies de Dios. La sangre de Cristo lo hace conocer al Dios verdadero. ¿Cuánto lo creen? Así es. Vamos a estudiar. Entonces, aquí lo segundo que estudiamos es que la sangre de Cristo es la base para la reconciliación. ¿Cómo estábamos antes de estar cercanos a Dios por la sangre de Cristo? ¿Qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron y estáis destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos, estábamos lejanos de la presencia y de la gloria de Dios. Pero ¿qué hizo la sangre de Jesús? Nos reconcilió con papá Dios. ¿Qué es reconciliación? Es la restauración de la relación entre Dios y el hombre. Rota esta relación por el pecado. Entonces, ¿qué es la reconciliación? Es la restauración de la relación de Dios con el hombre pecador. ¿Y quién es el hombre pecador? Pues usted y yo. Usted y yo, ¿qué somos? Pecadores, pero ahora como creyentes somos pecadores arrepentidos. O sea que nosotros ahora estamos cerca. Y los que hoy día están lejos, ellos se acercarán a Dios de nuevo por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué hizo la sangre de Jesús? Nos reconcilió con nuestro Padre celestial. La sangre de Jesús nos reconcilió. Gloria a Dios por su palabra. Cuando una pareja está emproblemada, tiene dificultades y están bravos, ¿cierto? Y en la cama el uno le da la espalda al uno y el otro le da la espalda al otro. y hablan y cuadran las cosas y se piden perdón. Y después del agravio, ¿qué viene? La reconciliación. Y esa reconciliación viene a ser poderosa. Por eso, mi amado, debemos estar mejor reconciliados y no que peleados. Diga conmigo, es mejor reconciliados y no peleados. Es mejor estar reconciliados. ¿Qué va a reconciliar ese hogar que hoy día está lejano? El uno al otro está lejano. ¿Qué va a reconciliar ese hogar? La sangre de Cristo.
Porque si la sangre de Jesús tiene el poder de acercarnos y reconciliarnos con Dios, cuánto no más la sangre de Cristo unirá y restaurará ese hogar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele ese aplauso a Jesús el Señor. Vamos a ver lo tercero. Romanos 3, 24 y 25. ¿Llegamos? Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, ¿qué es la otra base de la sangre de Jesucristo? Aquí nos está hablando de la redención. Nos dice la Escritura que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que la justificación de nosotros hacia Dios, versículo 24, que la justificación de Dios en nosotros fue gratuita, porque fue por su gracia. No fue por obra humana. No. Por eso la salvación por obras, eso, hermano, eso es una herejía. Que una persona se muere y después de muerto que le hacen 9 misas, que lo rezan, le dan 9 misas y entonces lo sacan del purgatorio para el cielo. Imagínense, si eso fuera así, entonces ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús en la cruz si la salvación es por hacerle 9 misas a alguien que se murió sin arrepentimiento? ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué se sacrificó Jesús? Otros tal vez creyendo que dar dinero para salvar a esa persona y sacarla del purgatorio, del infierno al cielo, entonces que doy una plata. Eso también es mentira. Ningún dinero va a sacar a alguien ni del purgatorio, porque el purgatorio no existe, ni del infierno al cielo. Eso no se puede. Eso es imposible. Porque somos justificados es gratuitamente, es por su gracia. O sea que es gratuito. Mire, es tan valioso el sacrificio de Jesús, tan valioso que no hay dinero que lo pague. Entonces, como no hay dinero que lo pague, es gratis. No hay nada que podamos hacer usted y yo, ni hacer ni pagar usted y yo para ser salvos. Somos justificados es por su gracia. En vano es que yo me vaya de rodillas por allá a un monte alto apagando una penitencia. Eso es en vano. En vano es que yo coja una soga y empiece a latigar mis espaldas como uno ve en Semana Santa. Eso es en vano. Somos justificados es gratuitamente por su gracia. Y esta justificación gratuita es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es mediante la redención. ¿Qué es redención? Redención es liberación por el pago de un rescate. Eso es redención. Por ejemplo, cuando usted compra algo en un supermercado y están en promoción, le dice, esta compra, después de pagar, ¿no? Te da tantos bonos para redimir. Y usted va y luego redime esos puntos, va y los redime. Pero antes, para usted obtener esos puntos para redimir, primero tuvo que pagar, tuvo que hacer una compra y pagar. La salvación es gratuita, la justificación es por gracia, pero hubo uno que sí pagó. O sea, para nosotros es gratuita, es por gracia. La justificación, la salvación y la vida eterna es gratuita, es por gracia. No hay que pagar y no hay que hacer.
Solo creer en el sacrificio de Jesús. Pero aunque es gratuito para nosotros, a alguien sí le costó, a alguien sí pagó el precio. Y el que pagó el precio se llama Jesucristo el Señor, al derramar su sangre en la cruz del Calvario. O sea que tú y yo valemos el precio de la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo nos redimió, es decir, nos hizo libre. Esa sangre de Cristo pagó el rescate de nuestra alma, que estaba totalmente esclava y muerta espiritualmente. Pero la sangre de Cristo, mi amado, nos redimió, nos hizo libres y ahora tenemos salvación, vida eterna. Ahora nosotros tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero y tenemos como herencia el reino de los cielos por la eternidad. Alguien que lo esté creyendo. Alguien que lo crea. El Señor nos liberó. Nos hizo libres. Nos hizo libre de la vida de pecado. Nos hizo libre de esa naturaleza adánica caída terrenal pecaminosa. Nos hizo libre del estar destituido de la gloria de Dios. La sangre de Cristo nos hizo libre y nos hace libre de todo poder de brujería, de todo poder de maldad, de iniquidad, de maldición, de ruina. La sangre de Cristo tiene poder y nos ha hecho libres. ¿Dónde están los libres? Que digan amén. Gloria a Dios. Yo le estoy predicando a un pueblo libre. Éramos esclavos, pero ya no. Ahorita somos libres por la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Acordémonos del endemoniado gadareno. No vaya a pasar como una hermanita, le dijo un pastor: pastor, ¿usted cuándo es que va a predicar del endemoniado ganadero? Dijo: hermanita, endemoniado sí es, pero ganadero no era, era endemoniado gadareno. Ah, ese mismo. Claro que sí tenía un ganado, ¿no? Un ganado de demonios. El endemoniado gadareno, su casa y su vivienda eran los sepulcros. No porque él quisiera. Porque ¿quién va a ir a querer a vivir, a irse a dormir al cementerio? ¿Quién va a ir a querer a dormir allá a ver? Nadie. Se prefiere dormir debajo de un puente que irse a dormir a un cementerio. Si a usted le dicen: vea, esta noche solo hay dos lugares donde puede dormir, acá debajo del puente o va a dormir allá al cementerio, ¿usted cuál escoge? No, yo escojo la del puente. Yo el cementerio no. Y la habitación de este hombre era los sepulcros, porque los demonios tenían posesión de él. Pero cuando vino Jesús a su vida, el Señor lo hizo libre de toda atadura demoníaca, de toda esa legión de demonios que tenía. Y luego estaba a los pies de Jesús, pero dice la palabra de Dios, que estaba vestido en su cabal juicio y vestido. Antes era desnudo. Los demonios lo tenían así, desnudo, espiritualmente desnudo. No tenía las ropas de la sangre de Cristo. No tenía las ropas de las vestiduras de nuevas por causa de la redención en Cristo Jesús por su sangre. Pero ahora ese que estaba endemoniado estaba vestido en su cabal juicio y estaba a los pies de Jesús, diciéndole al Señor: Señor, voy a seguirte. O sea, él siguió a Jesús después de recibir liberación. De igual manera nosotros, mi amado, el Señor nos hizo libres de la condenación de nuestra alma, de nuestros pecados. Nos hizo libres y ahora tenemos salvación y vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Vamos a ver lo cuarto, Hebreos 10:29.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pero quiero enfocarme en donde dice que la sangre de Cristo, la sangre del pacto, del nuevo pacto, del pacto de la gracia, en esa sangre nosotros los creyentes hemos sido santificados. Y usted me va a decir, pastor, uy, pastor, yo soy santo, yo soy santa. Sí, usted es santo, usted es santa en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la santificación? Es la obra por medio de la cual Dios declara santo al pecador arrepentido por el sacrificio de Cristo. Eso es la santificación. Dios al pecador arrepentido que tiene su fe en el sacrificio de Jesús, a ese hombre, a esa mujer, el Señor la declara santo, el Señor la declara santa por la sangre de Cristo. O sea que cuando el Señor ve la señal de la sangre de su Hijo en un hombre, en una mujer, el Señor dice, este es mi santo, este es mi santa. O sea que los santos no son los que canonizan las religiones. Santos son aquellos a quien Dios ha declarado santos por el sacrificio de su Hijo en la cruz, porque esa persona ha reconocido que Jesucristo es su Redentor divino, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese que cree en el sacrificio de Jesús, ese es declarado santo. Ahora tenemos que trabajar en el carácter. Mire, muchas veces el creyente le es fácil dejar la idolatría, la inmoralidad, el alcoholismo. Bueno, cada uno con su lucha, pero como que va dejando. Pero sí hay cosas que sí como que no se dejan. ¿Y sabe qué es? Lo que tiene que ver con el carácter. Ese que era borracho dejó de ser borracho, pero sigue siendo el mismo malgeniado de siempre. Esa que andaba en una vida de mentira, ya fue libre de esa vida de mentira, pero todavía sigue de mal genio y cantaletosa. El carácter. Ese que era adúltero dejó de ser adúltero, ahorita se consagra para Dios, para su esposa, pero sigue siendo el mismo jodido, el mismo resabiado, y ahorita está peor inclusive. El carácter. En donde debemos trabajar mucho los cristianos, ¿sabe qué es? El carácter. El carácter. Entonces sí, somos santos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ha declarado santos. Yo no puedo declarar santo a nadie. Ninguna religión puede declarar santo a nadie. El único que declara santo a los creyentes es el Dios Todopoderoso, porque esos creyentes han reconocido a Jesucristo como el Señor de su vida. Apocalipsis 12, 10 al 11. Dice así: entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, aquí vemos por la escritura bíblica que hay unos que nos dice la escritura que han vencido y son victoriosos, son vencedores por medio de la sangre del Cordero de Dios. ¿A quiénes han vencido? A Satanás y todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas, y aún hasta la misma muerte física y espiritual. ¿Por qué han vencido hasta la muerte? Porque ellos han vencido por la sangre del Cordero de Dios. Mire, la sangre de Cristo tiene tanto poder que aún un creyente que ha muerto
físicamente y su cuerpo quedó acá y ya se convirtió polvo, pero la sangre de Cristo estaba sobre ese hombre, su alma está en la presencia de Dios, y cuando el Señor venga por la iglesia, sobre aquellos sobre quienes tenía el sello de la sangre del Cordero, los muertos en Cristo, mi hermano, se levantarán, resucitarán de en medio de los muertos. Hay tanto poder en la sangre de Cristo que los creyentes, cuando estén vivos, cuando el Señor venga por su pueblo, su cuerpo, este cuerpo físico que se enferma, que se envejece, este cuerpo físico que muere, pero que estén vivos, ese cuerpo físico será transformado en un cuerpo espiritual glorioso. Mire el poder que tiene la sangre de Cristo, que aún la misma muerte no puede retener al que cree en el sacrificio de Jesús. Sobre alguien que está la sangre de Cristo, el diablo le faltan patitas para salir corriendo. Cuando Satanás ve a un hombre, una mujer que tiene la sangre de Cristo, por un camino ha venido, por 7 caminos tendrá que huir. Diga conmigo, hay poder en la sangre de Cristo. Y por la sangre de Cristo, toda obra de Satanás, toda obra demoníaca es destruida en mi vida. Y por la sangre de Cristo, huye de mí. Satanás y los demonios huyen de mí por la sangre poderosa de Jesús. ¿Alguien que lo esté creyendo? Gloria a Dios. Y por último, vamos a Juan capítulo 6. Y aquí terminamos. Juan capítulo 6, versículos 53 al 58. Dice así. Dice así. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesús está hablando y dice, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿qué dice la Escritura? Vivirá eternamente. Colócate en pie. Es claro. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre. No está hablando de una manera literal, sino espiritual. Espiritualmente lo que esto significa es poner la fe en el sacrificio de Jesús. Esos que tienen la fe en Jesucristo el Señor, esos han comido de la carne y han bebido de la sangre de Jesús. Ahora, ¿quién es Jesús? Él es la vida misma. ¿Quién es Jesús? La resurrección y la vida. ¿Quién es Jesús? La vida eterna. Entonces, el que come por la fe, ¿no? Estamos hablando espiritualmente. El que come la carne de Jesús y el que bebe su sangre, ¿qué está comiendo? ¿De qué se está alimentando? ¿De qué se está nutriendo? Se está nutriendo de resurrección y vida. Se está nutriendo de vida en abundancia. Se está nutriendo de vida eterna. Al nutrirse de resurrección y vida, de vida en abundancia, de vida eterna, aún si estuviere muerto, cuando el Señor venga por su pueblo, ¿qué va a pasar? Resucitará. Los creyentes tenemos vida eterna. Entonces Jesús, la sangre de Cristo, es la base para la vida eterna. Mi amado, todo lo que usted y yo vemos,
incluido este cuerpo, todo lo material, todo lo visible, todo lo terrenal, todo lo material, todo eso dejará de existir en algún momento. Algún día esta juventud, esta piel lozana dejará de serlo. Pero hay algo que nunca deja de ser, y es la vida eterna. El reino de los cielos se va a establecer en esta tierra. De hecho, ya se establece en nuestros corazones. La vida eterna es un regalo que Dios ha dado, gratuito, se recibe por gracia, mediante la fe en Jesucristo el Señor. Mi amado, este es un llamado para poner la fe en Cristo, porque la sangre de Jesucristo es la base para la vida eterna. Tú y yo tenemos un alma, y esa alma es espiritual, es decir, es intangible. Esa alma no muere, lo espiritual no muere. Y lo espiritual o va a la vida eterna o va a la condenación eterna. Pero Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan a la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Papá Dios, gracias te damos por tu palabra. El pacto de la sangre. Has utilizado la sangre a través de la historia del hombre. Lo estudiamos desde Adán y Eva, Noé, la salvación de los primogénitos del pueblo de Israel en Egipto, hasta la sangre de Jesús. Pero ahora la sangre de Jesús no es la sangre ni de una persona normal ni de un animalito, no. Es el sacrificio del mismo Dios hecho hombre. Es el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Por eso la sangre de Cristo tiene poder. Y esa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos reconcilia con Dios, nos ha redimido y nos ha hecho libres, nos ha santificado. Por la sangre de Cristo tenemos la victoria. Somos más que vencedores por la sangre de Cristo. Y por la sangre de Cristo tenemos la vida eterna. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón, te doy mi vida, para que hagas en mí conforme a tu propósito. Diga: yo tengo fe y creo que Jesucristo es mi redentor, es mi salvador, es quien me limpia de todos mis pecados. Diga: por la sangre de Cristo yo estoy sellado en el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Diga: por la sangre de Cristo soy heredero del reino de los cielos. Por la sangre de Cristo soy más que vencedor. Diga: toda obra de Satanás, toda obra demoníaca, toda obra de muerte, toda obra de maldición, toda obra de enfermedad en mi vida, en mi casa, se destruye por la sangre de Cristo, porque soy más que vencedor por la sangre de Cristo. Diga: y por la sangre de Cristo tengo salvación y vida eterna. Dígale: Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo, para que cuando tú vengas o me llames, heredar tu reino que has preparado para nosotros, tus hijos. Ahora yo oro por ti, papá Dios, en el nombre de Jesús. Señor, oro por cada uno de estos tus hijos, por cada hombre, por cada mujer que está escuchando, que está viendo este mensaje de tu palabra. Padre, abre los cielos, abre puertas de bendición. Espíritu Santo, toca corazones. Espíritu Santo, redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, coloca el querer como el hacer por tu buena voluntad, de que en nosotros se haga la voluntad de Dios, de que en nosotros se cumpla el propósito de Dios. Señor,
Yo oro, intercedo por ti, oro por tus peticiones. Yo intercedo por tus peticiones. Yo hago un vallado de intercesión alrededor de tu vida. Oro por tu vida, oro por tu matrimonio, oro por tu familia, oro por tu cónyuge, oro por tus hijos, oro por tus padres, oro por tu trabajo, oro por tu vida espiritual, tu comunión con Dios, para que seas grandemente bendecido, para que sea el Señor tocando, para que sea el Señor llenándote, para que sea el Señor trayendo avivamiento espiritual, para que sea esa lámpara que se está apagando, se enciende de nuevo esa lámpara de Dios, para que esa fe apocada se levante de nuevo con poder y gloria. Yo oro por ti para que Dios te sane, para que venga un milagro de sanidad sobre tu vida, para que se vaya toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo oro por tus hijos, yo oro por tus nietos, tu descendencia. Ese muchacho, esa muchacha que se alejó, la Biblia dice que fuimos reconciliados con Dios. Nos hemos hecho cerca a Dios por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo ese muchacho, esa muchacha se acerca a Dios. Por la sangre de Cristo ese muchacho, esa muchacha, ese hombre, esa mujer se reconcilia con Dios. Vuelve a los caminos de Dios, vuelve a la presencia de Dios. Por la sangre de Cristo, tus hijos que estaban lejanos ahora se hacen cercanos a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Tenemos la fe total en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús el Señor. Jesucristo, nuestro Redentor divino. Gloria a Dios el Señor. Gracias, Papá Dios, por tu palabra que nos ha bendecido y que nos ha edificado. Amén y amén. Démosle un fuerte